Buenos días, jóvenes, les mando un saludo cordial a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar esta sesión número 5 haciendo un repaso de los contenidos que vimos anteriormente en relación a los cromosomas y el ciclo celular. El objetivo es reconocer la estructura de los cromosomas y las etapas del ciclo celular. Ya vamos a ver la estructura de los cromosomas, cómo se forman y cómo participan dentro del ciclo celular, ¿verdad? Para comenzar vamos a volver a lo que era el núcleo. Muy importante el núcleo, porque dentro del núcleo, en la célula eucarionte, se ubica el material genético, ¿verdad? Que puede estar en forma de ADN, cromatina o cromosomas. Vimos que este núcleo tiene una doble membrana llamada carioteca, una membrana interna, número 3, y externa, el número 2. Teníamos también que la membrana del núcleo posee poros, el número 4, para permitir el intercambio de material. El número 5 correspondía a la cariolinfa, ¿verdad? Que es el material interno de la célula, del núcleo, formado por nutrientes, y contiene también al nucleolo, que es el número 7, donde se fabrican las partes de los ribosomas, y el material genético en forma de filamentos blancos, que está en forma de cromatina en este momento. Es muy importante el núcleo, ya que ahí se ubica el material genético y, como vamos a ver después, es el que se va a ir modificando durante el ciclo celular. Veamos qué pasa con el material genético. El material genético, como les dije yo, tiene tres formas de expresarse: en forma de ADN simple, doble hebra, después en forma de cromatina, que sería el punto 1, 2, 3, y ya cuando la cromatina se encuentra muy condensada, pasa a llamarse cromosomas y adquieren esta forma, ¿verdad? Ahora, el ADN, para pasar a cromatina, tiene que unirse a las proteínas llamadas histonas, ¿verdad? Estas histonas, que son 8 histonas, 1, 2, 3, 4, por el otro lado hay 4 más, es envuelta por 2 vueltas de ADN, formando un nucleosoma. Esto es un nucleosoma, 8 histonas más 2 vueltas de ADN. Aquí se forma la estructura del collar de perlas. Estos nucleosomas unidos forman el collar de perlas. Después, este collar de perlas se enrolla en esta forma cilíndrica, realizando lo que se llama la espiralización de primer grado, formando este selenoide. Después el selenoide se vuelve a enrollar y forma la espiralización de segundo grado, aumentando el diámetro del material genético hasta llegar a la superespiralización, cuando ya la cromatina pasa a llamarse cromosomas y se condensan al máximo el material genético. Este cromosoma es un cromosoma doble porque tiene 2 cromátidas, ¿verdad? Como podemos ver, igual que este. Cromosoma doble formado por 2 cromátidas. Una cromátida y otra cromátida. Recordemos que las cromátidas del mismo cromosoma se llaman cromátidas hermanas. Uniendo a las cromátidas hermanas, podríamos decir, se encuentra el centrómero, que es una constricción ya del ¿cómo se llama? Del cromosoma. Y en esta zona, al lado del centrómero, se encuentran los cinetocoros. Estas zonas de acá. Cinetocoros, que es donde se va a unir el uso mitótico, uso acromático, para poder después separar estos cromosomas y migren hacia los polos, en la anafasis. Vimos también los extremos de los cromosomas, que son los llamados telómeros, que es por donde crece el cromosoma. Las cromátidas, que ya les dije, son los brazos. Cromátidas son los brazos del cromosoma. En este caso hay 2 cromátidas, porque es un cromosoma doble. Si fuese solo un cromosoma simple, tendría una cromátida. Y estas bandas son los denominados genes, que son trozos de ADN. Algunas equivalencias. Recordemos que tenemos cromosomas simples y cromosomas dobles. Sea un cromosoma simple o sea un cromosoma doble, hay un centrómero. Un centrómero, un centrómero. ¿Qué varía aquí? Las cromátidas. Un cromosoma simple tiene una cromátida. Un cromosoma doble tiene 2 cromátidas. Estas cromátidas son hermanas. ¿Ya? Saber que el número de cromosomas es igual al número de centrómeros. Si tengo un centrómero, tengo un cromosoma. ¿Ya? Sea doble o simple, un centrómero es igual a un cromosoma. Si tengo 100 centrómeros, hay 100 cromosomas, independiente si son simples o dobles. Lo que varía es las moléculas de ADN, porque las moléculas de ADN es equivalente a la cantidad de cromátidas, por lo cual
Si acá hay una cromátida, hay una molécula de ADN. Acá hay dos cromátidas, van a haber dos moléculas de ADN. Así, por ejemplo, una célula humana somática que tiene 46 cromosomas simples va a tener 46 centrómeros y va a tener 46 moléculas de ADN. Pero si esos cromosomas son dobles, va a tener 46 centrómeros, 46 cromosomas dobles, y ya no van a ser 46 moléculas de ADN, van a ser 92 moléculas de ADN porque los cromosomas están dobles, ¿ya? Entonces por cada cromosoma doble habrían 2 moléculas de ADN. Los tipos de cromosomas según la ubicación del centrómero tenemos los metacéntricos, cuando el centrómero está en el centro, submetacéntricos, cuando queda un poco corrido el centrómero, queda un brazo más corto que el otro, acrocéntricos, cuando los brazos están muy cortos en un extremo y el otro está más largo, y el telocéntrico, cromosoma que no se encuentra en el ser humano, que es cuando el centrómero está en el extremo y no hay un brazo corto, solo queda un brazo hacia un extremo. Vimos el tema de la dotación cromosómica, que en general son la cantidad de cromosomas que tiene una especie. El ser humano tiene 46 cromosomas en pares, por lo cual la dotación cromosómica del ser humano es una dotación cromosómica diploide en las células somáticas, porque también las células sexuales su dotación cromosómica es haploide, n igual 23. Recordemos que el ser humano tiene dos tipos de células, las células somáticas, que son en general todas las células del cuerpo. Esas van a ser células diploide, con 46 cromosomas cada una, o sea, 46 cromosomas que van a estar en parejas. Eso significa diploide, que los cromosomas están en parejas. Por lo cual hay 23 parejas de cromosomas, 46 en total. Esos cromosomas pueden ser simple o doble, depende de la etapa en que se encuentre la célula dentro de su ciclo. ¿Ya? ¿Por qué son 23 pares? ¿Por qué son pares? Porque cada cromosoma de cada pareja viene uno del padre y otro de la madre. Por ejemplo, en el par 1 hay un cromosoma 1 del papá y un cromosoma 1 de la madre. Y así se van completando 23 parejas de cromosomas, llegando a un total de 46 para el total de una célula somática, ¿ya? En el caso de los gametos o células sexuales, ya esto se divide por 2 y cada espermatozoide, cada ovocito va a tener una dotación cromosómica haploide. ¿Qué significa? Que los cromosomas están no tienen una pareja, están solteros, por decirlo así, y en este caso van a haber 23 cromosomas solamente el espermatozoide lleva, al igual que el ovocito, solo 23 son células haploides. Y como muestra este esquema, los gametos, células sexuales haploide, N23, al unirse en la fecundación, forman la primera célula somática del cuerpo, que es el cigoto, que sería diploide y tendría ya 46 cromosomas, 23 de acá y 23 de acá, para después formar un organismo adulto que va a poseer tanto células somáticas como sexuales, que va a ir produciendo, si es hombre va a producir espermatozoides, si es mujer va a producir ovocitos. Y así se va realizando el ciclo de la producción de células, el ciclo de la vida, ¿verdad? Recordemos también que estos cromosomas, 46 cromosomas en pares, esta dotación cromosómica se puede representar en lo que es el cariotipo. Esto es un cariotipo, una representación gráfica de los cromosomas que posee un ser. En este caso, los cromosomas, como ven ustedes, son cromosomas simples, formados por una cromátida. Un cromosoma, otro cromosoma, un cromosoma 2, otro cromosoma 2. Este viene del papá, este de la mamá, este del papá, este de la mamá, por lo cual hay 23 pares. Este caso es una hembra, ¿verdad? Una mujer, porque tiene cromosomas, solo cromosomas X. Recordemos que el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Ya? Recordemos que los cromosomas también se dividen en dos tipos. Tenemos los cromosomas autosómicos que van del 1 al par 22. Y el último par, el par sexual, que regula el sexo en el ser humano, si es hombre o mujer. Estos cromosomas son simples, por lo cual están formados de una cromátida. Si contamos, hay 46 cromosomas simples, por lo cual hay 46 moléculas de ADN. Si estos cromosomas estuviesen en forma de X, por ejemplo, una X, otra X, serían cromosomas dobles, por lo cual habrían 46 cromosomas dobles, 46 centrómeros,
pero ya no habrían 46 moléculas de ADN. Habrían 92 moléculas de ADN porque los cromosomas están duplicados y tienen 2 cromátidas cada uno. Recordemos que el genotipo es el conjunto de genes que posee un organismo y estos se expresan en un fenotipo que puede ser visible, no visible, conductual, funcional. Y el fenotipo puede interactuar con el medio y modificarse, ¿verdad? Dentro del tema de la división celular, ya es un proceso de vida de la célula, por decirlo así, que contempla 4 etapas generales. Crece la célula, duplica su ADN, se separa el ADN, se forman las células hijas y finaliza la división celular. Esta división celular en procariontes es más simple y se divide por un proceso llamado fisión binaria o bipartición, donde la bacteria, célula procarionte, duplica su ADN, lo separa, genera un tabique para dividir ambas células hijas a través de la pared celular. Eso es simple. En el ciclo celular eucarionte es más complejo porque siempre se parte de una célula diploide, la cual puede realizar meiosis cuando quiere formar células sexuales o gametos, o puede esta célula diploide realizar mitosis si quiere obtener copias idénticas de la célula inicial diploide. Recordemos que la meiosis, ciclo celular con meiosis, parte de una célula diploide y genera 4 células haploides, ya con la mitad de la información genética de la inicial y con variabilidad genética. En cambio, la mitosis genera solo 2 células idénticas con la misma cantidad de material genético, ¿ya? El ciclo celular, recordemos que tenía 2 etapas generales. La interfase, que es una fase de preparación que incluía las subfases G1, S y G2, para luego pasar a la fase M, que incluía la división del ADN del núcleo y poseía 2 etapas, subetapas, que podía ser mitosis o meiosis, según lo que se quiere formar. Si se quieren formar gametos, vamos a realizar meiosis. Si se quieren generar células diploides idénticas, mitosis. Y además, la citocinesis o división del citoplasma para formar las células hijas. ¿Qué pasaba en cada etapa? Partimos por la G1, donde la célula aumenta su tamaño, aumentan los organelos e enzimas. ¿Por qué? Porque tiene que después dividirse en 2 células hijas. La fase S es muy importante porque se duplica el material genético, ¿ya? La cantidad de cromatina se duplica, ¿ya? Hay más ADN. Aquí también se puede reparar el material genético si está dañado. En la fase G2 se empieza la duplicación de las proteínas, microtúbulos, centríolos, que van a participar más adelante, y también se puede reparar el material genético si hay algún error que haya ocurrido en la fase S. Para pasar a la fase M, que incluye en este caso la mitosis y la citocinesis. Recordemos, la fase S es muy importante. La cantidad de material genético se representa con C. Para la célula diploide es 2C. Y en la fase S se duplica de 2C a 4C. Se duplica la cantidad de material genético. Significa que la cromatina pasa de simple a doble, ¿ya? Por lo cual, no es que aumente la cantidad de cromosomas, aumenta la cantidad de material genético. Por ejemplo, si teníamos un cromosoma, vamos a tener un cromosoma, pero va a ser doble. Eso pasa en la etapa S. No pasa de un cromosoma a 2 cromosomas. Pasa que es simple a doble, por lo cual la cantidad de material aumenta. Recordemos, la mitosis está formada por 4 etapas, que es la profase, metafase, anafase y telofase, que corresponde a la división del núcleo y el ADN. Y dentro de la fase M también, después de la mitosis, viene la citocinesis, división del citoplasma para formar las 2 células hijas. ¿Qué pasaba en la mitosis? En la profase, los centrosomas viajaban hacia los polos, se formaba el uso cromático, el núcleo desaparecía, se empezaba a fragmentar la carioteca, los cromosomas estaban dobles, ¿verdad? En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial y el uso se une a los cromosomas, los centrosomas están en los polos, ¿verdad? Aquí el material genético se mantiene igual, células diploides, 46 cromosomas, ¿verdad? Dobles con material genético 4C. En la anafase se acorta el uso mitótico, los cromosomas dobles pasan a simple, por lo cual vamos a tener 92 cromosomas y siguen habiendo 4C de material genético. En la telofase se vuelven a formar los núcleos y se analiza el contenido por núcleo, por lo cual vamos a tener 46 cromosomas simples, material genético 2C, se vuelve a formar la carioteca y para finalizar con la citocinesis, que es la división del citoplasma, y volvemos a tener 2 células hija como el inicio,
con 46 cromosomas simples, material genético 2.